¿Qué pasó realmente con la tierra prometida, después de que el gran líder Josué se desvaneciera en la historia? Todos conocemos la épica batalla de Jericó, la caída de los muros, la conquista de la tierra prometida. Pero la historia que nos contaron casi siempre termina ahí, con la victoria. Como si la vida y la nación se detuvieran en el pico de su triunfo. Pero la verdad es que el final del libro de Josué no es un final feliz de cuento de hadas. Es el comienzo de un vacío de poder. Una nación sin un líder carismático, sin una voz unificada, sin un propósito claro. Una nación que había triunfado sobre sus enemigos, pero que estaba a punto de enfrentarse a su mayor adversario, ellos mismos. Este es un periodo del que no se habla lo suficiente, una era de caos, de desintegración, de luchas tribales que hicieron que la nación recién nacida pareciera estar al borde del colapso. Un tiempo de jueces, de héroes improbables y de decisiones trágicas. Fue una época en la que el pueblo de Israel, liberado de la esclavitud, cayó en la trampa del olvido. Olvidaron a sus héroes, olvidaron sus promesas, y casi olvidaron a su propio Dios. Y en ese olvido, la historia se oscureció. Se llenó de violencia, de traición, de errores catastróficos. La pregunta es, ¿cómo pudo una nación tan gloriosa caer tan bajo? Y más importante, ¿quién llenó ese vacío? Los próximos minutos, vamos a sumergirnos en esa historia olvidada. Vamos a ver cómo un pueblo, en la cima de su poder, se desmoronó. Vamos a conocer a los hombres y mujeres que, a regañadientes, tomaron las riendas de una nación en crisis. Si te intriga esta historia, y quieres seguir explorando conmigo este fascinante periodo, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita. Y ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación no es lo que esperas. Después de la muerte de Josué, la nación se encontraba en una encrucijada. La gran conquista había terminado, pero no la guerra. El libro de los jueces comienza con una de las frases más contundentes de toda la Biblia. Después de la muerte de Josué, los israelitas preguntaron al Señor. No hubo un sucesor ungido, no hubo una transición de poder planificada. La figura central, que había unido a las tribus bajo una sola bandera, simplemente ya no estaba. La primera acción del pueblo fue buscar dirección divina, pero esa dirección no vino con un nuevo líder, sino con la orden de continuar la guerra de forma individual. La tribu de Judá, junto con la de Simeón, se alzó para tomar el control de su territorio, un territorio aún lleno de enemigos. Esta primera parte del libro de los jueces es crucial. Muestra una faceta de Israel que a menudo se olvida. No eran una nación monolítica, sino una confederación de tribus con sus propias agendas, sus propios territorios, y a menudo, sus propios problemas. La victoria sobre sus enemigos no fue total. Los relatos hablan de triunfos parciales, de ciudades conquistadas y otras no, de enemigos subyugados, pero no expulsados. Las tribus de Judá y Simeón lograron grandes victorias, pero otras tribus, como las de Manasés, Efraín, Zabulón y Aser, no lograron expulsar completamente a los habitantes de sus tierras. La paz, el descanso que se les había prometido, se les escapaba de las manos. La coexistencia, en lugar de la expulsión, se convirtió en la norma. Aquí está el microgancho. ¿Qué pasaría si la paz, en lugar de ser una recompensa, se convirtiera en una trampa? Los israelitas se encontraron viviendo codo con la gente que se les había ordenado expulsar. Esta decisión, esta aparente comodidad, fue la semilla de su propia destrucción. La convivencia con los cananeos no solo significó un compromiso de territorio, sino un compromiso mucho más peligroso, un compromiso de fe. Lentamente, pero de manera inexorable, las tradiciones de los cananeos, sus costumbres, y lo más importante, sus dioses, comenzaron a infiltrarse en la vida de Israel. Los altares de Baal y Astoret, en lugar de ser derribados, se convirtieron en parte del paisaje. El legado de Josué era un legado de victoria incompleta. Un legado de tierras conquistadas, pero de corazones no transformados. La narrativa que sigue no es la de una nación unida, sino la de una serie de tribus que, una tras otra, se alejan de su propósito original. Y esta desviación, este lento deslizamiento hacia el olvido, es lo que prepararía el escenario para la era de los jueces. La historia de Israel está a punto de convertirse en un ciclo de desastre y rescate. El pueblo de Israel, después de haber entrado en la tierra de Canaán, creía que la victoria era el fin de sus problemas. Habían derrotado a los ejércitos más poderosos de la región, conquistado ciudades fortificadas y, finalmente, se habían asentado en la tierra que se les había prometido.
La visión del descanso, la idea de una vida sin guerra y sin opresión, se había convertido en su principal motivación. Pero este descanso, en lugar de ser una bendición, se convirtió en una trampa. No habían completado la tarea de purgar la tierra de sus habitantes originales, y ahora vivían entre ellos. Este error, esta falsa comodidad, tendría consecuencias catastróficas. Al vivir lado a lado con los cananeos, los israelitas empezaron a adoptar sus costumbres. Las prácticas religiosas de los cananeos eran radicalmente diferentes a las de Israel. Mientras que el pueblo de Israel adoraba a un único Dios invisible, los cananeos adoraban a una multitud de dioses, cada uno asociado con un aspecto de la naturaleza: Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad; Astoret, la diosa del amor y la guerra. En una sociedad agrícola, donde la lluvia lo era todo, la tentación de apelar a Baal era inmensa. Los israelitas, viendo las cosechas prósperas de sus vecinos, empezaron a pensar que tal vez el Dios de Israel no era suficiente para proveer lo que necesitaban. Este es el verdadero drama del libro de los Jueces. No es solo una historia de guerra y violencia, sino una historia de fe y de identidad. A medida que las generaciones pasaban, la memoria de las grandes obras de Dios, el éxodo de Egipto, la travesía del desierto, la conquista de Canaán, se iba desvaneciendo. La nueva generación, que no había presenciado los milagros, empezó a cuestionar las tradiciones de sus padres. ¿Por qué seguir a un Dios que parece tan lejano y tan exigente, cuando los dioses de sus vecinos les prometían riqueza y prosperidad de una manera tan tangible? El descanso que anhelaban se convirtió en una fatiga espiritual. Se cansaron de ser diferentes, de ser un pueblo separado. Empezaron a buscar la integración, a diluir su identidad. Y en esa búsqueda de ser como las otras naciones, se perdieron a sí mismos. Este periodo de paz, que debería haber sido un tiempo para consolidar su fe y su nación, se convirtió en el preludio de la apostasía. El ciclo de desobediencia, opresión, clamor y rescate está a punto de comenzar. Y todo empezó con una falsa promesa de descanso que los llevó a olvidar su propia historia. La falsa promesa del descanso pronto dio paso a la amarga cosecha del olvido. Los israelitas se habían asentado en la tierra y a medida que las generaciones pasaban, la memoria de los milagros que los llevaron hasta allí se desvanecía. Aquellos que habían cruzado el Mar Rojo, que habían visto el maná caer del cielo y que habían rodeado los muros de Jericó hasta que se derrumbaron, ya no estaban. Sus hijos y nietos crecieron en un mundo diferente, uno donde la amenaza de la opresión cananea parecía lejana y los dioses de sus vecinos, mucho más atractivos. El libro de los Jueces es brutalmente honesto al describir esta desconexión. Dice que se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Esta frase es el punto de inflexión. No se trataba de una rebelión abierta, sino de una erosión silenciosa de la fe. No conocían al Dios de sus antepasados porque nadie se lo había enseñado con el fervor y la reverencia que merecía. Las historias del pasado se convirtieron en mitos y leyendas, y el culto a Yahvé se mezcló con la adoración a los dioses locales. Este olvido no fue un simple error, fue una decisión. Al ignorar las advertencias de sus líderes, los israelitas se encontraron en un ciclo vicioso de apostasía. Adoraban a Baal y Astarot, participaban en rituales de fertilidad, y en el proceso, se hicieron vulnerables. Las tribus cananeas que habían sido perdonadas se convirtieron en espinas en su costado, y la paz que habían buscado se desvaneció. La opresión no vino de Egipto, sino de sus propios vecinos, de los mesopotámicos, los moabitas, y sobre todo, los filisteos. La primera opresión vino de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Fue un castigo directo, una consecuencia de su alejamiento. Oprimidos y humillados, los israelitas se vieron forzados a clamar a Dios. Este clamor no vino de la fe, sino de la desesperación. Fue una llamada de socorro, un grito de auxilio de un pueblo que había olvidado su identidad, pero que todavía, en lo más profundo de su ser, sabía a quién recurrir en tiempos de angustia. Y Dios, en su misericordia, respondió, no con un rey, no con un ejército, sino con un juez. El ciclo de desobediencia, opresión y rescate había comenzado. Y el primer juez, Otoniel, fue solo el presagio de lo que estaba por venir. Después del primer rescate, el ciclo se repitió. El pueblo de Israel volvió a caer en sus viejos hábitos, y esta vez, Dios permitió que fueran oprimidos por Jabín, rey de Canaán, y su comandante, Sísara. Este periodo de opresión fue brutal, durando 20 años. Pero el clamor del pueblo, una vez más,
llegó a los oídos de Dios. Y la respuesta no fue lo que nadie esperaba. No envió a un guerrero musculoso ni a un general con experiencia. Envió a una mujer, una profetisa y juez llamada Débora. Débora no era una guerrera, sino una figura de autoridad espiritual y política. Se sentaba bajo una palmera, y la gente acudía a ella para que resolviera sus disputas. Era una líder por derecho propio, una voz de sabiduría en un tiempo de locura. Su historia es un recordatorio de que Dios a menudo usa a las personas menos esperadas para cumplir sus propósitos. Débora, al ver la pasividad del líder militar de Israel, Barak, tomó la iniciativa. Le ordenó a Barak, en el nombre de Dios, que reuniera a 10.000 hombres y marchara contra Sísara. La respuesta de Barak es reveladora: si tú vas conmigo, yo voy, pero si no vas conmigo, no voy. La inseguridad y la falta de fe de Barak contrastan fuertemente con la audacia de Débora. Este es un momento de gran tensión dramática. La mujer, que se espera que sea pasiva, se convierte en la fuerza motriz. El hombre, que se espera que sea el guerrero, se muestra temeroso. Débora acepta el desafío, pero con una advertencia: la gloria de la victoria no será para Barak, sino para una mujer. La historia de Débora nos muestra que, en tiempos de crisis, el liderazgo puede surgir de los lugares más inesperados. Y a veces, el coraje de una sola persona puede inspirar a una nación entera. La batalla que siguió fue un triunfo rotundo. Dios intervino, enviando un diluvio que convirtió el campo de batalla en un pantano, inutilizando los carros de Sísara. Sísara, derrotado, huyó a la tienda de Jael, una mujer que parecía ser neutral. Pero Jael, en un acto audaz y sangriento, lo mató clavándole una estaca en la sien mientras dormía. El clímax de la historia de Débora es una canción, un himno de victoria que celebra la valentía de las mujeres y la intervención de Dios. Y al final de todo, la tierra de Israel tuvo 40 años de descanso. El ciclo de la historia de Israel no tardó en repetirse. Después del periodo de paz bajo Débora y Barak, el pueblo de Israel volvió a hacer lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y la consecuencia fue una opresión aún más severa. Esta vez, el enemigo era el pueblo de Madián. Los madianitas eran como una plaga de langostas, venían con sus camellos en grandes multitudes, devastando los cultivos y el ganado, dejando a la tierra desolada. Durante 7 largos años, el pueblo de Israel se vio obligado a esconderse en cuevas y fortificaciones en las montañas, robados y despojados de todo lo que tenían. La desesperación era total. Y en medio de ese pánico y ese caos, encontramos a Gedeón. No es el retrato de un héroe. Es un hombre de miedo. Lo encontramos en la oscuridad de un lagar, un lugar donde normalmente se pisan las uvas, trillando trigo. La razón de esto es simple: estaba escondido, temeroso de que los madianitas le quitaran su pequeña ración de grano. Su acto de trillar en secreto revela la angustia y la humillación de todo un pueblo. Gedeón es un reflejo de su nación, débil, asustado y al borde de la desesperación. Pero es en ese momento de debilidad que un mensajero de Dios, un ángel, se le aparece. El ángel lo saluda de la manera más inesperada posible: el Señor está contigo, valiente guerrero. La ironía es palpable. Gedeón, que estaba escondido en un lagar, es llamado valiente. Su respuesta revela su corazón: ¿y si el Señor está con nosotros, por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón no solo dudaba de sí mismo, sino que dudaba de la fidelidad de Dios. Esta escena es un punto de inflexión. Es la historia de un hombre que, en lugar de aceptar su llamado, lo cuestiona. ¿Cómo puede Dios usar a alguien tan insignificante, de una familia tan humilde, de la tribu más pequeña de Manasés, para liberar a una nación? El ángel le ordena derribar el altar de su padre a Baal y el poste sagrado. Este es el primer acto de Gedeón, una acción de fe, no de fuerza militar. Demuestra que la verdadera batalla no es contra los madianitas, sino contra la idolatría en el corazón del pueblo de Israel. El encuentro de Gedeón con el ángel fue un momento de revelación, pero no de total convicción. A pesar del llamado divino y la promesa de que el Señor está contigo, Gedeón no podía liberarse de sus dudas. Su inseguridad era profunda, arraigada en la historia de su pueblo y la aparente ausencia de Dios en su momento de mayor necesidad. Le pidió al ángel una señal, una prueba de que realmente era el mensajero de Dios. El ángel le pidió que preparara una ofrenda, carne y pan sin levadura. Gedeón lo hizo, y el ángel tocó la ofrenda con la punta de su bastón,
y un fuego repentino consumió todo. Gedeón, al ver esto, se aterrorizó, pensando que iba a morir por haber visto a un ángel cara a cara. Pero esta señal no fue suficiente. Gedeón necesitaba más. Necesitaba una confirmación tangible antes de poder dar un solo paso hacia el liderazgo. Su falta de confianza no era en su propia fuerza, sino en la promesa de Dios. Por eso, ideó una prueba, una de las más famosas de la Biblia, la prueba del vellón. Le pidió a Dios que hiciera que el vellón de lana se mojara con rocío por la noche, mientras que la tierra alrededor permanecía seca. A la mañana siguiente, Gedeón se levantó y, para su asombro, exprimió un tazón lleno de agua del vellón, mientras que la tierra estaba seca. Pero, como a menudo sucede con la duda, una señal no es suficiente. Gedeón, aún temeroso, pidió una segunda señal, una que fuera lo opuesto a la primera. Le pidió a Dios que hiciera que el vellón de lana se mantuviera seco por la noche, mientras que toda la tierra a su alrededor se mojaba con rocío. A la mañana siguiente, el vellón estaba seco, y la tierra estaba cubierta de rocío. Esta segunda señal fue la confirmación final que Gedeón necesitaba. La historia de Gedeón y el vellón es mucho más que una simple anécdota. Es una parábola sobre la naturaleza de la fe. Muestra que la fe no siempre es un salto ciego. A veces, la fe necesita una base, una razón para creer, especialmente en momentos de profunda inseguridad. Gedeón era un hombre de miedo, no de fe. Pero Dios, en su infinita paciencia, se inclinó hasta el nivel de su duda para reafirmar su llamado. Y solo después de que Gedeón recibió la confirmación que necesitaba, se atrevió a dar el siguiente paso en su viaje. Un viaje que no sería de conquista, sino de reducción, de un ejército de 32.000 hombres a solo 300. Gedeón, ahora con su fe reforzada por las señales del vellón, se preparó para la batalla contra los madianitas. Convocó a un ejército de 32.000 hombres, una fuerza considerable. Pero la victoria en la guerra, según los designios de Dios, no dependía del número de soldados. El Señor le dijo a Gedeón que el ejército era demasiado grande. La razón era simple y profunda. Si Israel ganaba con un ejército numeroso, se jactarían de que habían logrado la victoria por su propia fuerza y no por la ayuda divina. La lección era clara: la salvación de Israel no vendría de su poder militar, sino de su fe y obediencia. La primera prueba de reducción del ejército fue una de voluntad. Gedeón proclamó: todo el que sea miedoso y esté temblando, que se vuelva y se regrese. De inmediato, 22.000 hombres se fueron. Una cifra asombrosa. Esto revela el miedo y la falta de compromiso que existía en el corazón de la nación. Solo 10.000 hombres se quedaron, pero incluso esa cantidad seguía siendo demasiado grande para el propósito de Dios. La segunda prueba fue aún más inusual. Dios le dijo a Gedeón que llevara a los 10.000 hombres al agua. A los que beban el agua con la lengua, como la bebe un perro, los pondrás aparte, le dijo. 300 hombres bebieron el agua lamiéndola con la mano, y el resto se arrodilló para beber. Los 300 que bebieron de una forma atípica, que se mantuvieron alerta y listos para la acción, fueron los elegidos. Dios, en un acto de ironía divina, eligió a un pequeño grupo de hombres que demostraron vigilancia, no por su fuerza o habilidad, sino por su forma de beber agua. Con solo 300 hombres, Gedeón se enfrentó a un ejército madianita tan numeroso como las langostas, con camellos sin número, como la arena en la orilla del mar. La batalla que siguió fue una obra maestra de la estrategia y la fe. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos, cada uno con una trompeta, una vasija de arcilla y una antorcha. Por la noche, rodearon el campamento madianita. A una señal, tocaron las trompetas, rompieron las vasijas y gritaron: por el Señor y por Gedeón. El pánico se apoderó de los madianitas, y en el caos de la noche, se mataron unos a otros. La victoria no fue de un ejército, sino de un acto de fe. La victoria sobre los madianitas fue total, pero el triunfo de Gedeón, el héroe inesperado, tuvo un giro amargo. Después de la batalla, el pueblo de Israel, extasiado por la liberación, le hizo una propuesta que lo pondría a prueba de una manera totalmente diferente: reina sobre nosotros, tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de la mano de Madián. El pueblo, cansado del caos y la opresión, anhelaba un rey, un líder que les diera la estabilidad y la identidad que anhelaban. Gedeón, sin embargo, rechazó la corona. Su respuesta fue un eco de los principios teocráticos de su pueblo: no reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará sobre vosotros, el Señor reinará sobre vosotros. Su rechazo fue un acto de fe.
Reconoció que el verdadero rey de Israel no era un hombre, sino Dios mismo. Esta decisión, si bien noble, reveló una profunda tensión en el corazón de la nación. El pueblo quería un rey para ser como las otras naciones, pero Gedeón, un juez, insistió en que su identidad residía en su relación única con Dios. Pero el rechazo de Gedeón no fue completo. Les pidió a los israelitas un tributo, no de oro o plata, sino de los pendientes de oro que habían tomado de sus enemigos. Con estos pendientes, Gedeón creó un efod, una prenda sacerdotal. El propósito del efod era un misterio. Pudo haber sido un intento de Gedeón de crear un centro de adoración alternativo, una especie de reliquia sagrada que recordara la victoria. Pero en lugar de unir al pueblo en la adoración a Dios, se convirtió en una trampa. El efod se convirtió en un objeto de idolatría, y todo Israel se prostituyó espirituosamente al adorarlo. El mismo héroe que había derribado el altar de Baal de su padre, ahora creaba un objeto que se convertía en un ídolo para todo el pueblo. El final de la historia de Gedeón es una tragedia. A pesar de haber salvado a su pueblo, su legado no fue de fe y obediencia, sino de compromiso y error. La paz que reinó durante su vida fue efímera, y las semillas del caos que él mismo sembró brotarían después de su muerte. Su vida es una advertencia de que la victoria sobre los enemigos externos no garantiza la victoria sobre las debilidades internas. La historia de la nación de Israel, y del rey de la espada de fuego que no quiso ser rey, está a punto de dar un giro oscuro y violento. Tras la muerte de Gedeón, la paz que había forjado se desvaneció rápidamente. Las semillas del error que él mismo había sembrado con el efod idolatrado germinaron en una amarga cosecha de caos. El pueblo de Israel regresó a la adoración de Baal, y la primera figura que emergió de este vacío de poder no fue un juez ungido por Dios, sino un hombre sediento de poder, Abimelec, uno de los muchos hijos que Gedeón tuvo con su concubina. Su nombre mismo, que significa mi padre es rey, es una declaración de intenciones. Abimelec no tenía el respaldo de la tradición o la elección divina, su única legitimidad provenía de la fama de su padre y su propia ambición. Abimelec viajó a Siquem, la ciudad natal de su madre, y allí se dirigió a los líderes de la ciudad. Su discurso es una obra maestra de manipulación política. Les preguntó, ¿qué es mejor para ustedes, que los 70 hijos de Jerubbaal, Gedeón, reinen sobre ustedes, o que reine un solo hombre? El mensaje era claro, un rey para la unidad, no el caos de muchos líderes. Los líderes de Siquem, seducidos por la promesa de estabilidad y la familiaridad del linaje de Gedeón, le dieron 70 piezas de plata. Y con ese dinero, Abimelec contrató a un grupo de mercenarios sin escrúpulos. Lo que Abimelec hizo a continuación es uno de los actos más oscuros de la historia de los jueces. Fue a la casa de su padre, en Ofra, y en una sola masacre, asesinó a sus 69 hermanos, matándolos sobre una roca. Solo el más joven, Jotán, logró escapar. Abimelec, el heredero del caos, se había convertido en el primer rey autoproclamado de Israel. La única voz de protesta en medio de esta masacre fue la de Jotán. Desde la cima del monte Gerizim, Jotán pronunció una parábola que ha resonado a través de los siglos. Contó la historia de los árboles que buscaban un rey. El olivo, la higuera y la vid, símbolos de bendición y prosperidad, se negaron a reinar, ya que preferían seguir produciendo su fruto. Pero la zarza, inútil y peligrosa, aceptó ser rey. La zarza, que arde rápidamente, amenazó con consumir a los árboles si no se sometían. La parábola de Jotán fue una profecía de lo que vendría. Un reinado violento, inestable y destinado a la autodestrucción. Y así fue. El reinado de Abimelec, el autoproclamado rey de la zarza, fue tan breve y violento como la parábola de Jotán había predicho. Gobernó sobre Israel durante solo 3 años, y cada uno de esos años estuvo marcado por la traición y la intriga, que brotaron directamente de las raíces de su familia. El caos se apoderó de su reinado. El vínculo que Abimelec tenía con los líderes de Siquem, la ciudad de su madre, pronto se rompió. Dios, en su justicia, envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los hombres de Siquem, haciendo que la deslealtad y la desconfianza los consumieran a todos. Un nuevo líder llamado Gaal, hijo de Ebed, un hombre ambicioso que no tenía lazos con la familia de Gedeón, se alzó contra Abimelec en Siquem. La revuelta de Gaal es un reflejo de la inestabilidad de la época. No había una figura central que mantuviera unida a la nación, en su lugar, había líderes tribales, jefes de clanes y aspirantes a reyes que luchaban por el poder. Gaal, con palabras seductoras,
incitó a los habitantes de Siquelm a levantarse contra Abimelec. ¿Por qué debemos servir a Abimelec?, les preguntó. Su argumento era simple: Abimelec no era un verdadero líder de Israel, sino el hijo de una concubina y un extranjero. La historia de Abimelec es un recordatorio de que los pecados de los padres, a menudo, recaen sobre los hijos. La imprudencia de Gedeón al tener una familia tan grande y al permitir la idolatría había creado una cuna de caos. Y Abimelec, el hijo de la concubina, fue el que tuvo que cargar con la ambición y la violencia que brotaron de ese hogar fracturado. La tragedia de la familia de Gedeón, que se manifestaba en los celos y la envidia, pronto se convirtió en un desastre para toda la nación. Abimelec no se quedó de brazos cruzados. Se enteró de la revuelta y, con la ayuda de un gobernador de Siquelm que le era leal, atacó la ciudad. La batalla que siguió fue una carnicería. Abimelec no solo derrotó a Gaal y sus seguidores, sino que destruyó completamente la ciudad de Siquelm y la sembró con sal, un gesto simbólico de que la ciudad nunca más volvería a ser habitada. Pero su reinado de terror no duraría. El legado de su padre y la traición que le había dado el poder, se convirtió en su propia perdición. La historia de Abimelec concluyó de manera trágica y, en cierto modo, irónica. Mientras atacaba una torre en la ciudad de Tebes, una mujer le arrojó una piedra de molino desde la cima, hiriéndolo mortalmente en la cabeza. Abimelec, para evitar la humillación de morir a manos de una mujer, le pidió a su escudero que lo matara con la espada. Su muerte, un reflejo de su vida violenta, fue un final simbólico para su reinado de terror. El caos que había desatado, el asesinato de sus hermanos y la destrucción de Siquelm, finalmente lo consumieron a él también. La profecía de Jotán se había cumplido. Después de Abimelec, la nación volvió a caer en la idolatría. Los israelitas una vez más hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y la opresión regresó con venganza. Esta vez, vinieron de los filisteos en el oeste y de los amonitas en el este, que los oprimieron durante 18 años. Una vez más, el pueblo clamó a Dios, pero esta vez, la respuesta fue diferente. Dios les reprochó su infidelidad: ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. ¿Por qué me piden ayuda ahora? Era un grito de decepción de un padre a su hijo descarriado. En medio de este caos, emerge un nuevo juez, un hombre llamado Jefté. Pero Jefté no era un líder tradicional. Era un hombre marginado, el hijo de una prostituta, rechazado por sus hermanos y expulsado de su casa por ellos. Se refugió en la tierra de Tob, donde se convirtió en el líder de una banda de hombres ociosos o sin valor, un grupo de forajidos. Jefté es un antihéroe por excelencia, un hombre con un pasado oscuro y un futuro incierto. Pero cuando la opresión de los amonitas se volvió insoportable, los ancianos de Galaad, la región donde vivía Jefté, se vieron obligados a buscar a su hermano rechazado. Le pidieron que regresara y fuera su comandante en la guerra contra Amón. Jefté, con una mezcla de amargura y orgullo, les recordó su rechazo. Los ancianos, desesperados, prometieron que si regresaba y los lideraba, sería su jefe, su líder. Jefté aceptó. El marginado, el exiliado, se había convertido en la única esperanza de su pueblo. Jefté, el líder de los forajidos que ahora se había convertido en el comandante de su pueblo, intentó primero la vía diplomática para resolver el conflicto con los amonitas. Envió mensajeros al rey de Amón, argumentando que la tierra que ocupaban les había sido dada por Dios a los israelitas. El rey de Amón se negó a ceder. La guerra era inevitable. Fue en este momento de desesperación, cuando Jefté se preparaba para la batalla, que hizo un voto imprudente y trágico. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y él se sintió impulsado a hacer una promesa a Dios. Su voto fue: si en verdad entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando yo regrese en paz de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. La palabra cualquiera en el original hebreo es ambigua, pero la intención de Jefté parece haber sido la de ofrecer un animal. Sin embargo, el lenguaje abierto del voto dejó una brecha para el destino. Jefté, en su desesperación, no pensó en las consecuencias. Su voto, una mezcla de fe y de miedo, se convertiría en la tragedia de su vida. La batalla contra los amonitas fue un éxito rotundo. Jefté y los israelitas infligieron una gran derrota a sus enemigos, y el pueblo de Israel fue liberado de la opresión amonita. Jefté, victorioso, regresó a su casa en Mizpa. Y mientras se acercaba a su hogar, su única hija, que era el gozo de su corazón,
salió a su encuentro bailando al son de panderos, celebrando la victoria de su padre. La escena es desgarradora. El héroe victorioso, el líder que había salvado a su pueblo, se enfrentaba a una elección imposible. Jefté, al ver a su hija, rasgó sus vestiduras y clamó: «¡Ay, hija mía! Me has abatido por completo, porque abrí mi boca con voto al Señor, y no puedo retractarme». La respuesta de su hija es uno de los momentos más conmovedores del Antiguo Testamento. Sabiendo el voto de su padre, le respondió con una madurez y un coraje asombrosos: «Padre mío, si abriste tu boca al Señor, haz conmigo conforme a lo que salió de tu boca, ya que el Señor te ha dado venganza sobre tus enemigos, los amonitas». Le pidió 2 meses para llorar su virginidad con sus amigas, y después de ese tiempo, regresó y su padre cumplió el voto que había hecho. La historia de Jefté y su hija es una de las más trágicas de los jueces. Es una advertencia sobre la imprudencia y la desesperación. Es un recordatorio de que las promesas hechas a la ligera pueden tener consecuencias devastadoras. Pero también es una historia de honor y de obediencia, aunque de un tipo muy doloroso. Después de la tragedia de Jefté y la muerte de los jueces subsiguientes, Israel cayó en la opresión de los filisteos. Esta vez, la opresión duró 40 años, un periodo de tiempo que refleja la profundidad de la apostasía del pueblo. Pero, en medio de la oscuridad, Dios una vez más decidió intervenir. En la región de Zora, una pareja, un hombre llamado Manoa y su esposa, no tenían hijos. Un ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo que concebiría un hijo. Pero este no sería un hijo cualquiera. Su hijo sería un nazareo, un hombre dedicado a Dios desde su nacimiento. Tenía que evitar la uva y el vino, no cortar su cabello y no tocar cuerpos muertos. Su nombre, Sansón, pronto se convertiría en sinónimo de fuerza sobrehumana. La historia de Sansón es una de las más conocidas, y a menudo, una de las más malinterpretadas. Se le recuerda como un héroe, pero su vida fue una serie de decisiones imprudentes y una fuerza incontrolable. Su historia no es un cuento de virtud y coraje, sino un drama de pasiones incontrolables y una fuerza usada para venganzas personales. Sansón no era un líder militar que unía a las tribus de Israel, era un hombre solitario, un guerrero rogué que luchaba sus propias batallas. Su primer acto como adulto fue ir a la ciudad filistea de Timnat, donde vio a una mujer filistea y se encaprichó con ella. Le exigió a sus padres que se la consiguieran como esposa. Sus padres se opusieron, argumentando que debía casarse con una mujer de su propio pueblo. Pero Sansón, impulsado por su deseo, insistió: «Consíguemela, porque ella me agrada». El matrimonio con una mujer extranjera iba en contra de las leyes de Israel, pero Sansón ignoró las advertencias de sus padres. Este acto de desobediencia fue el comienzo de una serie de eventos que lo llevarían a la ruina. La vida de Sansón es una parábola de la fuerza sin dirección. Poseía un poder asombroso, pero no tenía el autocontrol para usarlo sabiamente. En lugar de usar su fuerza para liberar a su pueblo de la opresión filistea de una manera estratégica, la usó para vengarse de ofensas personales. Mató a un león con sus propias manos, mató a 30 hombres para pagar una apuesta y quemó las cosechas de los filisteos al atarles antorchas a las colas de zorras. Era un guerrero de una sola persona, un héroe solitario que operaba por encima de las leyes de su pueblo. Su fuerza provenía de su dedicación a Dios como nazareo, pero su debilidad provenía de su incapacidad para controlar sus pasiones. Esta tensión, este conflicto entre su fuerza divina y su debilidad humana, es lo que hace que la historia de Sansón sea tan fascinante y, en última instancia, trágica. La vida de Sansón está llena de enigmas y contradicciones, y uno de los más grandes se encuentra en su obsesión por la mujer filistea en Timnat. A pesar de que sus padres le advirtieron que no lo hiciera, Sansón insistió en casarse con ella. La historia nos dice que su matrimonio fue arreglado por una razón divina, que esto era del Señor, porque él buscaba una oportunidad para confrontar a los filisteos. Pero la forma en que Sansón llevó a cabo esta confrontación revela un carácter impulsivo y un espíritu de venganza personal. La boda se convirtió en un escenario de conflicto. En un festín de 7 días, Sansón propuso una adivinanza a los invitados filisteos: de lo que come, salió comida, de lo fuerte, salió dulzura. La respuesta se refería al león que había matado y la miel que había encontrado en su cadáver. Los filisteos, incapaces de resolver la adivinanza, acudieron a la esposa de Sansón para que les consiguiera la respuesta. La mujer, asustada por las amenazas de su propia gente, lloró y lo presionó hasta que Sansón, cansado, le reveló el secreto.
Ella, a su vez, se lo dijo a los filisteos. Sansón, al enterarse de la traición, se llenó de ira. Mató a 30 hombres filisteos para poder pagar la apuesta. Este acto no fue un acto de liberación para Israel, sino un acto de venganza personal. Sansón, en un ataque de ira, abandonó a su esposa y regresó a la casa de su padre. Cuando más tarde regresó para reconciliarse, se encontró con que su suegro se la había dado a su mejor amigo. En otro acto de venganza, Sansón capturó 300 zorras, ató antorchas a sus colas y las soltó en los campos de trigo de los filisteos, quemando toda la cosecha. La respuesta de los filisteos fue asesinar a la mujer y a su padre. La vida de Sansón era un ciclo de venganza personal, no una guerra estratégica. La fuerza de Sansón era innegable, pero su carácter era su talón de Aquiles. Su vida en Timnat es una lección de cómo la falta de autocontrol, la imprudencia y la obsesión por la venganza pueden llevar a la ruina. Su historia, a menudo contada como un cuento de fuerza, es en realidad un drama de debilidad. La verdadera batalla de Sansón no era contra los filisteos, sino contra sus propias pasiones. Y esa batalla la estaba perdiendo. La fuerza de Sansón era un enigma para los filisteos. Había matado a miles de ellos, y sin embargo, no podían explicar el origen de su poder sobrehumano. La única forma de derrotarlo era descubrir el secreto de su fuerza. Con este objetivo, los líderes filisteos, los príncipes de la nación, acudieron a una mujer llamada Dalila, de la que Sansón se había enamorado. La tentación para Dalila era inmensa. Cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata si le persuades para que nos revele de dónde proviene su gran fuerza. La cifra, una suma enorme de dinero, fue suficiente para sellar el trato. Dalila, con su belleza y astucia, se convirtió en la mayor debilidad de Sansón. En su obsesión por ella, él bajó la guardia. Dalila comenzó su campaña de seducción con una pregunta directa: ¿de dónde proviene tu gran fuerza? Sansón, en lugar de darle la verdad, le dio 3 mentiras. La primera vez, dijo que si lo ataban con 7 cuerdas de arco nuevas, se debilitaría. Dalila lo hizo, y cuando los filisteos vinieron a atacarlo, Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos. La segunda vez, dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, se debilitaría. Y él rompió las cuerdas como la primera vez. La tercera vez, dijo que si tejía sus 7 trenzas en el telar y las aseguraba con una clavija, se debilitaría. Dalila lo hizo, y él rompió el telar y la clavija con facilidad. La perseverancia de Dalila es un recordatorio de que la traición no siempre es un acto impulsivo. Ella lo presionó emocionalmente. Le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas, si no confías en mí? Su manipulación emocional fue implacable. Y Sansón, en su ceguera por la pasión, no pudo ver la trampa. Su fuerza física era inmensa, pero su debilidad emocional era catastrófica. La historia de Dalila es una lección sobre cómo la traición de la confianza puede ser más devastadora que la fuerza de un ejército. Finalmente, Sansón, angustiado hasta la muerte, le reveló el secreto de su fuerza: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza se apartará de mí. La fe de su madre, que lo había dedicado a Dios desde su nacimiento, fue la clave de su poder. Y Sansón, en un acto de traición a su propia identidad, lo reveló. Sansón, en un profundo sueño en las rodillas de Dalila, fue traicionado por última vez. La mujer, después de haberle sacado el secreto de su fuerza, llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza. El acto de cortar su cabello no era un simple corte de pelo, era la ruptura de su voto de nazareo, la violación de su pacto con Dios. En el momento en que su cabello cayó, el texto dice que el Señor se apartó de él. Sansón no lo supo de inmediato. Al despertar, se jactó de que saldría y sacudirse de los filisteos como lo había hecho antes. Pero se encontró con que ya no tenía la fuerza que lo hacía invencible. Estaba indefenso. Los filisteos, que lo estaban esperando, lo capturaron de inmediato. Le sacaron los ojos, una humillación simbólica para un hombre que se había dejado guiar por sus ojos y no por su fe. Lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la cárcel, la tarea más humilde para un hombre de su fuerza. La imagen es poderosa. El héroe de Israel, el hombre más fuerte de la tierra, ahora era ciego, encadenado y humillado, un juguete para sus enemigos. Pero la historia de Sansón no termina en la derrota. En la cárcel, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Era un símbolo de esperanza,
una señal de que su pacto con Dios, aunque roto, podía ser renovado. Los filisteos, en su arrogancia, organizaron una gran celebración en el templo de su dios Dagón, para agradecerle por haberles entregado a su enemigo. Sacaron a Sansón de la cárcel para que los entretuviera. Ciego y encadenado, Sansón pidió al joven que lo guiaba que lo colocara entre las dos columnas principales del templo. Allí, en un acto final de desesperación y fe, oró a Dios: «Oh Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y me fortalezcas solo una vez más, para vengarme de los filisteos por mis dos ojos». Con sus manos sobre las columnas, Sansón se inclinó con toda su fuerza y derribó el templo, matando a más filisteos en su muerte de los que había matado en toda su vida. El colapso del templo de Dagón fue el final del héroe que nunca quiso serlo. Su vida, un ciclo de fuerza y debilidad, fue un testimonio de que el poder sin un propósito es inútil. Y su muerte, un acto de venganza personal, fue también el último y más grande acto de liberación de su pueblo. Con la muerte de Sansón, el ciclo de los jueces, marcado por la desobediencia y la opresión, parecía haber llegado a su fin. Pero su muerte no trajo la paz. El libro de los jueces concluye con dos historias escalofriantes que nos muestran el estado moral y espiritual de la nación. Estos apéndices, que no están directamente relacionados con la opresión y la liberación de los jueces, sirven para ilustrar el vacío de liderazgo y la completa anarquía que se había apoderado de Israel. La famosa frase «en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía» se repite como un lamento a lo largo de estos capítulos. La primera historia es la de un hombre llamado Micaías de la región montañosa de Efraín. Había robado 1100 piezas de plata a su madre. Cuando ella le maldijo, él se la devolvió, y ella, para quitar la maldición, fundió el dinero para hacer un ídolo de oro. Micaías construyó un santuario en su casa, hizo un efod y contrató a un levita como sacerdote. Este relato es una total violación de las leyes de Dios. Se suponía que la adoración se llevara a cabo en el tabernáculo, con sacerdotes del linaje de Aarón, no con ídolos hechos por encargo y sacerdotes privados. Es una imagen clara de la desintegración de la fe y el culto. La segunda historia es aún más oscura. Un levita, que vivía en la región montañosa de Efraín, tenía una concubina que lo había abandonado y regresado a la casa de su padre. Él fue a buscarla y a traerla de regreso. En su viaje de regreso, la pareja se detuvo en la ciudad de Gibea, que pertenecía a la tribu de Benjamín, para pasar la noche. Pero en lugar de ser recibidos con hospitalidad, la pareja fue atacada por hombres de la ciudad, y la mujer fue violada en repetidas ocasiones, hasta la muerte. El levita, en un acto de ira y horror, cortó el cuerpo de la mujer en 12 pedazos y los envió a cada una de las tribus de Israel. Este acto brutal fue un llamado a la guerra. No fue un juez, no fue un profeta, fue un hombre común que, en su dolor, expuso la barbarie de su propia gente. La falta de moralidad y la violencia eran tan rampantes que incluso un forastero podía ser atacado y un crimen tan atroz podía cometerse. El resultado fue una guerra civil sangrienta, una que casi borró a la tribu de Benjamín del mapa. La masacre de la mujer del levita y la posterior guerra civil casi aniquilaron a la tribu de Benjamín, un hecho que sumió a las otras tribus en un profundo remordimiento. La guerra no fue una victoria, sino una tragedia. Las tribus de Israel, unidas por la ira y el deseo de justicia, se volvieron contra su propio hermano. La pregunta que se hacían no era cómo vengarse, sino cómo restaurar una tribu que estaba al borde de la extinción. Esta guerra entre hermanos fue el clímax del caos. Demostró que la teocracia, el gobierno de Dios, había fallado en la práctica, no porque Dios no fuera un buen rey, sino porque su pueblo no era un buen súbdito. El libro de los jueces termina con un lamento: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase final es la clave para entender todo el libro. No es solo un resumen de la anarquía, sino una explicación de por qué era necesaria la siguiente fase de la historia de Israel, la monarquía. Los jueces fueron un experimento de gobierno que fracasó. Cada juez fue un parche temporal, un líder de emergencia que rescataba a la nación de la opresión, pero que no podía resolver el problema subyacente de la desunión y la falta de moralidad. El pueblo de Israel, al ver a las naciones vecinas con sus reyes y sus ejércitos, empezó a anhelar un líder que les diera estabilidad. Querían un rey humano para ser como todos los demás. Esta búsqueda de un rey no era solo una búsqueda de un líder, era una búsqueda de identidad, una búsqueda de la normalidad. La nación se había cansado de ser diferente, de ser un pueblo separado, gobernado por Dios.
Querían un rey que los liderara en la batalla y que fuera un símbolo de su poder. La transición de los jueces a la monarquía no fue fácil. Fue un proceso lleno de tensiones. El profeta Samuel, el último de los jueces, se opuso a la idea de un rey, advirtiendo al pueblo de los peligros que vendrían, el servicio militar obligatorio, los impuestos y la pérdida de sus libertades. Pero el clamor del pueblo era más fuerte que la advertencia del profeta. Querían un rey para juzgarnos como todas las naciones y para que nuestro rey nos juzgue, y salga delante de nosotros, y haga nuestras guerras. El pueblo de Israel, en su ceguera, estaba a punto de rechazar a su verdadero rey por un rey de carne y hueso. El clamor del pueblo por un rey finalmente fue escuchado por Dios, a pesar de las advertencias de Samuel. Y Dios les dio lo que pidieron. El primer rey de Israel no fue un hombre de gran fe o de gran valentía, sino un hombre de apariencia. Su nombre era Saúl, de la tribu de Benjamín, la tribu que casi fue aniquilada en la guerra civil. Era alto, apuesto y, a primera vista, parecía ser el líder ideal que el pueblo había anhelado. Un hombre que se veía como un rey. La ascensión de Saúl al trono fue inusual. Lo encontramos buscando las burras perdidas de su padre cuando se encuentra con Samuel. El profeta le ungió en secreto como rey, dándole una serie de señales para confirmar el llamado divino. Y Saúl, en un momento de humildad, se escondió entre el equipaje cuando fue el momento de ser presentado públicamente como rey. Su reinado comenzó con una victoria militar decisiva sobre los amonitas, lo que cimentó su popularidad entre el pueblo. Pero el sueño de una monarquía perfecta se convirtió rápidamente en una pesadilla. El gran defecto de Saúl no era la falta de fuerza, sino la falta de fe. En lugar de confiar en Dios, confió en su propio juicio. Desobedeció las órdenes de Samuel en varias ocasiones. La primera vez, Samuel le dijo que esperara 7 días para que él llegara y ofreciera el sacrificio antes de la batalla. Saúl, impaciente y temeroso, ofreció el sacrificio él mismo. Samuel le reprochó: «Has hecho locamente, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, ahora tu reino no será duradero». El segundo gran error de Saúl fue durante la guerra contra los amalecitas. Dios le ordenó, a través de Samuel, que destruyera completamente a los amalecitas, a sus animales y sus bienes, como castigo por lo que le habían hecho a Israel. Pero Saúl perdonó al rey Agag y a las mejores ovejas y vacas, con la excusa de que los ofrecería en sacrificio a Dios. Su desobediencia fue una muestra de su falta de fe. Samuel lo confrontó con una de las frases más famosas de la Biblia: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en obedecer la voz del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención, que la grasa de los carneros. Por esta desobediencia, Samuel le dijo a Saúl que Dios le había rechazado como rey y que había elegido a otro hombre para gobernar en su lugar. El reinado de Saúl, el sueño que nunca fue, es una lección sobre la diferencia entre la apariencia de un líder y el corazón de un líder. El pueblo quería un rey que se viera bien, pero Dios quería un rey con un corazón que le perteneciera. El fracaso de Saúl como rey no fue solo una tragedia personal, fue una parábola de la propia nación de Israel. La vid, un símbolo recurrente en las Escrituras, se usa a menudo para representar al pueblo de Israel, plantado por Dios en una tierra fértil con la esperanza de que diera buen fruto. Pero la historia de los jueces y el breve reinado de Saúl muestran que la vid, en lugar de producir frutos de justicia, produjo uvas amargas de idolatría, desobediencia y violencia. El profeta Samuel, en sus últimos días, se lamentó por la condición del pueblo. A pesar de haberlos liberado de la opresión, el pueblo había rechazado su liderazgo y, en el proceso, había rechazado a Dios. En el libro de Jueces, esta apostasía se muestra en un ciclo constante. El pueblo se aleja de Dios, es oprimido, clama a Dios, y Dios les envía un juez para liberarlos. Pero este ciclo se repite una y otra vez, demostrando que la liberación externa no era suficiente para resolver el problema interno de su corazón. La parábola de la vid amarga se ve en el juicio del pueblo de Israel. Dios les había dado la tierra, los había liberado de la esclavitud, y los había guiado con jueces y profetas. Pero en lugar de dar gracias y obedecer, se rebelaron. La guerra civil, la masacre de la mujer del levita, la violencia de Sansón y el caos de los jueces muestran que la vid de Israel estaba produciendo un fruto venenoso. El clamor por un rey no fue una búsqueda de una nueva forma de gobierno, sino un síntoma de un problema más profundo. El pueblo de Israel no quería ser un pueblo santo y separado. Querían ser como las otras naciones, con un rey que los liderara y los hiciera poderosos.
Y al hacerlo, estaban rechazando su identidad única como el pueblo de Dios. La era de los jueces es un recordatorio de que la libertad sin responsabilidad es un caos. La nación de Israel tenía la libertad de hacer lo que quisiera, pero sin un marco moral y un líder que los uniera, se desmoronó. El final del libro de Jueces es un grito de ayuda, un grito que clama por un líder que pueda unir a las tribus, restaurar el orden y guiar al pueblo en el camino de la justicia. La historia de Israel estaba a punto de cambiar para siempre, de una confederación tribal a una monarquía unificada, de una nación sin rey a una nación que anhelaba desesperadamente un rey. La decisión del pueblo de Israel de buscar un rey fue una de las más trascendentales en su historia. Fue el resultado de un ciclo de fracasos, de un experimento social y religioso que había demostrado ser insostenible. La guerra civil, el brutal asesinato de la mujer del levita y el casi total exterminio de la tribu de Benjamín fueron el punto de inflexión. El pueblo no podía seguir viviendo en la anarquía. La necesidad de un líder, de una autoridad central que pudiera unirlos y defenderlos, se había vuelto una cuestión de supervivencia. El clamor por un rey no fue un grito de fe, sino un clamor de desesperación. El pueblo, al ver a las naciones vecinas con sus reyes, sus ejércitos y sus reinos estables, anhelaba la misma seguridad. Querían un líder que los representara ante el mundo, un hombre que los guiara en la batalla y que los hiciera respetables a los ojos de sus enemigos. Y Dios, a pesar de sus advertencias, les concedió su deseo. Les dio lo que pidieron, para que pudieran aprender, de la forma más dura, que la obediencia es más importante que la apariencia. La historia de los jueces es un juicio contra la propia nación. Un juicio que revela que, sin un marco moral y un liderazgo claro, un pueblo puede perderse por completo. Cada juez fue un microcosmos del gran drama de Israel, una figura que, a pesar de sus defectos, era usada por Dios para liberar a su pueblo de la opresión que ellos mismos habían causado. Pero cada liberación fue temporal, y cada periodo de paz fue seguido por una apostasía aún más profunda. El final del libro de Jueces, con la frase que se repite como un eco, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, es una declaración final sobre el fracaso de una era. Es un reconocimiento de que el pueblo de Israel no estaba listo para gobernar su propia libertad. Habían fallado en mantener su pacto con Dios, por lo tanto, necesitaban un líder que los ayudara a mantener el orden. Este juicio de la tribu, este reconocimiento de su propia debilidad, fue la preparación para la siguiente fase de su historia. El libro de los jueces es un recordatorio de que la libertad sin un liderazgo efectivo conduce al caos. El pueblo de Israel, liberado de la opresión de los cananeos y los filisteos, se encontró en un vacío de poder. La promesa de una tierra, de un hogar, se había cumplido, pero la promesa de una nación unida y justa había fracasado. El caos de la era de los jueces no fue un accidente, fue la consecuencia directa de un pueblo que se había alejado de su Dios y de su propósito. Pero la historia de Israel no termina en la anarquía. A pesar de los fracasos de la era de los jueces, Dios no abandonó a su pueblo. La promesa de la tierra y la promesa de un gran futuro permanecieron. La historia de los jueces es un interludio trágico, pero es un preludio necesario para lo que vendrá. El clamor del pueblo por un rey no era solo un síntoma de su desesperación, sino también una señal de que estaban listos para un nuevo capítulo en su historia. La era de los jueces fue una lección dolorosa. Demostró que el liderazgo no es solo una cuestión de fuerza o de carisma, sino de fe y de obediencia. Los jueces, con todas sus virtudes y sus defectos, fueron un reflejo de su pueblo. Eran hombres y mujeres que se levantaron en momentos de crisis para liberar a una nación, pero que no pudieron resolver el problema subyacente de la desunión y la falta de moralidad. La era de los jueces fue un periodo de transición, una época en la que el pueblo de Israel pasó de ser una confederación de tribus a una nación unificada. El caos que llenó este periodo fue el catalizador que los llevó a buscar una nueva forma de gobierno. El fracaso de los jueces y la anarquía que siguió, preparó el camino para el surgimiento de la monarquía. La era de los jueces llegó a su fin, y con ella, el experimento de una nación sin un líder central. El caos, la anarquía y la desobediencia que habían definido este periodo se habían convertido en un grito desesperado por la estabilidad. La promesa de la tierra, que había sido el motor de la historia de Israel, ahora parecía estar en peligro de ser consumida por las luchas internas. Pero el final de un capítulo es el comienzo de otro. El final de los jueces no fue el final de la historia de Israel, sino el preludio del amanecer de una nueva era. El clamor del pueblo por un rey marcó el punto de inflexión.
Habían aprendido la lección de la manera más difícil: la libertad sin un marco de liderazgo es el caos. Querían un rey que los uniera, que los defendiera y que les diera una identidad. Y Dios, a pesar de sus advertencias, les dio lo que pidieron. El rey Saúl, un hombre de apariencia, se convirtió en el primer rey de Israel, pero su fracaso demostró que el liderazgo no es solo una cuestión de apariencia o de fuerza física, sino de obediencia y fe. La historia de los jueces no fue un fracaso total. Fue una lección. Fue el proceso de purificación que la nación de Israel necesitaba para prepararse para la monarquía. Los jueces, con todos sus defectos, fueron un recordatorio de que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando ellos lo abandonan a él. La historia de los jueces es una historia de gracia y de paciencia. Es una historia de un pueblo que, a través del dolor y la opresión, finalmente se dio cuenta de que necesitaba un rey. Y en esa realización, la historia de Israel se transformó para siempre. El caos de la era de los jueces dio paso al orden de la monarquía. La desunión de las tribus dio paso a la unión de un reino. Y el final de la historia de Josué y el comienzo de la historia de los jueces fue, en última instancia, el preludio de la llegada de la monarquía y el nacimiento de la línea de reyes que culminaría, siglos más tarde, en la figura de David. La historia de la nación de Israel, y su viaje de la anarquía a la monarquía, es una historia de dolor, de aprendizaje y, finalmente, de redención.